Dios te continúe bendiciendo. Ayúdanos a llegar a más personas para bendecir sus vidas con estas enseñanzas, suscribiéndote, dándole like, compartiendo el video y pulsando la campanita para avisarte de nuevas actualizaciones. Del libro, La Iglesia Triunfante, te traemos el capítulo 5 denominado, ¿Puede un cristiano tener un demonio? Por el pastor Kenneth Hagin. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Este es un tema de gran debate en el mundo cristiano. Escuché a algunos predicadores hacer comentarios sobre este tema que me hicieron estremecer porque lo que decían no era bíblico. Dejan la impresión de que todos los cristianos tienen demonios en ellos que habitualmente necesitan ser expulsados. Esa afirmación es incorrecta por muchas razones. Primero, un cristiano no puede tener un demonio en su espíritu. Eso es imposible. Un creyente maduro tendría que negar a Cristo voluntariamente y con previsión deliberada antes de permitir que un demonio acceda a su espíritu, porque si es cristiano, el Espíritu Santo, no un demonio, mora en su espíritu. Si un creyente maduro negara a Cristo, dejaría de ser cristiano, porque la palabra cristiano significa como Cristo. Significa que la vida y la naturaleza de Dios habita en el espíritu de uno. Segunda de Corintios 5, 17. La razón por la que es imposible para un cristiano tener un espíritu maligno en su espíritu es que el espíritu de un cristiano ha sido recreado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, el espíritu de un cristiano se convierte en la morada del Espíritu Santo. Juan 14, 23, Primera de Corintios 6, 17, y tampoco puede ser la morada de un espíritu maligno. Segunda de Corintios 6, del verso 14 al 16, Santiago 3, versos 11 y 12. Los que dicen que un cristiano puede tener un demonio no definen sus términos adecuadamente, ellos no dividen al hombre correctamente. No reconocen que el hombre es un espíritu, él tiene un alma, y él vive en un cuerpo. Y no dejan en claro que un demonio puede estar afectando el alma o el cuerpo de una persona, pero no estar en su espíritu. Si la gente quiere decir que un creyente puede ser oprimido o influenciado en cuerpo o alma por un demonio, eso es una cosa. Sí, un cristiano puede ser oprimido o influenciado en cuerpo o alma por un demonio. Pero otra cosa es decir que un demonio puede poseer espíritu, alma y cuerpo a un cristiano. Además, todos los cristianos no tienen demonios, incluso en el sentido de que están oprimidos o influenciados por los demonios. Esa es una enseñanza extrema y debe evitarse. Las enseñanzas extremas en cualquier área no son bíblicas. En realidad, ni una sola persona que tenía un demonio expulsado de él en los 4 evangelios eran cristianos. No podrían haber sido cristianos, es decir, nacidos de nuevo por la sangre de Jesús, porque Jesús aún no había muerto y derramó su sangre por la humanidad. Muchas personas fueron seguidores o discípulos de Jesús hasta que el nuevo nacimiento estuvo disponible después de su muerte, sepultura y resurrección. Tenían un pagaré sobre su salvación hasta que el nuevo nacimiento estuvo disponible para ellos. Pero en los evangelios, aquellos que tenían espíritus malignos expulsados de ellos aún no habían nacido de nuevo, no eran cristianos. Para obtener un equilibrio bíblico sobre los demonios en la vida de los creyentes, estudie los evangelios para descubrir lo que Jesús instruyó a los discípulos acerca de expulsar demonios. ¿Jesús arrojó alguna vez demonios de sus 12 discípulos? No, no lo hizo. ¿Enseñó Jesús a sus discípulos a echarse demonios unos de otros? No, no lo hizo. Antes de que Jesús ascendiera, les dio a sus discípulos una fórmula para lanzar demonios fuera de otros creyentes. No, no lo hizo. Incluso en los Hechos de los Apóstoles,
aquellos de quienes se echó el diablo no eran cristianos. De hecho, no hay registro en ninguna parte de la Biblia de un espíritu maligno expulsado de un cristiano o de un cristiano poseído por un demonio. Eso no significa que un cristiano no podía tener un espíritu maligno oprimir a él o influenciarle a él, que ya he hablado. La Biblia incluso dice que la enfermedad y la enfermedad son el resultado de la opresión satánica. Hechos 10, 38. Por ejemplo, a veces al tratar la enfermedad en una persona, descubrí que tengo que lidiar con demonios que están afligiendo y oprimiendo el cuerpo de la persona. A veces, pero no siempre, hay una presencia literal de un espíritu maligno en el cuerpo que impone la enfermedad o la dolencia. Y debe ser tratado por el poder del Espíritu Santo para curar a la persona. Cuando el demonio es expulsado, la persona está bien. Por otro lado, ha habido otras personas que estaban enfermas pero no necesitaban que les echaran un demonio, solo necesitaban curación. Por lo tanto, no podemos establecer reglas blindadas en esta área. Tenemos que confiar en la guía del Espíritu Santo para saber si la enfermedad o dolencia es causada o no por la presencia real de un espíritu maligno. Un cristiano, al igual que una persona no salva, puede tener lo que quiera porque todas las personas, salvadas y no salvadas, tienen libre albedrío. No perdemos nuestro libre albedrío cuando nacemos de nuevo. Si lo hiciéramos, seríamos robots, pero Dios no nos creó para ser robots. Incluso después de que una persona está llena del Espíritu Santo, todavía toma sus propias decisiones. Puede pensar los pensamientos del diablo y ceder a las sugerencias del diablo si así lo desea. El diablo siempre trabaja a través de la mente, la voluntad y emociones del hombre de tratar de hacer que haga algo malo para poder acceder a él. Sin embargo, un cristiano no tiene que ceder ante los espíritus malignos o la carne. Debe aprender a rendirse al Espíritu Santo. Dudo de las enseñanzas y prácticas que no veo demostradas en la Biblia. Y cuando algunos ministros enseñan que todos los cristianos tienen demonios en ellos que necesitan ser expulsados una y otra vez, eso no es bíblico. No encontrarás esa enseñanza o práctica extrema en ningún lugar de la Biblia. Mantente basado en las Escrituras y aléjate de los extremos y excesos. Cualquiera, salvo y no salvo, puede escuchar al diablo y ceder a sus sugerencias. Pero hay una gran diferencia entre volverse temporalmente y ceder ante los espíritus malignos y ser oprimidos por demonios que trabajan desde el exterior o incluso dentro de la mente y el cuerpo. También hay una gran diferencia entre estar influenciado y estar poseído por espíritus malignos. En más de 58 años de ministerio, nunca he expulsado a un demonio del espíritu de un cristiano, y nadie más lo ha hecho porque los espíritus malignos no pueden estar en el espíritu de un creyente. Si los espíritus malignos están presentes en el creyente, están en el cuerpo o en el alma, la mente, la voluntad o las emociones. En la mayoría de los casos, los creyentes no han renovado su mente, por lo que el diablo se aprovecha de ellos en sus almas y cuerpos. Pero la mayoría de los creyentes no están teniendo problemas con los demonios de todos modos, solo están teniendo problemas con su carne. En realidad, muy pocas personas no salvas en este país están poseídas por demonios, aunque ahora hay una mayor incidencia con el aumento de las prácticas ocultas. En mis años de ministerio, solo he visto a una persona que estaba totalmente poseída por el demonio, espíritu, alma y cuerpo. Ahora les contaré la visión de 1952, envuelto en un nube de gloria. Cuando Jesús se me apareció en la visión de 1952, me habló extensamente sobre el tema de los demonios y cómo se apoderan de las personas.
Hubo 3 partes en la visión de 1952 en las que Jesús me enseñó cómo los demonios intentan acceder a las personas. Estaba celebrando una reunión en una iglesia en 1952. Me estaba quedando en la casa parroquial, y después de las reuniones, el pastor y yo teníamos comunión juntos. Después de una de las reuniones nocturnas, el pastor y yo comenzamos a orar. No esperaba más que sucediera algo inusual en ese momento, que esperaba ser el primer hombre en aterrizar en la luna. Nunca me sentí tan ordinario en toda mi vida. Pero tan pronto como me arrodillé para orar, me pareció que una nube blanca cayó y me envolvió, y me encontré arrodillado en una nube de gloria. No pude ver nada, mis sentidos físicos fueron suspendidos. Mis ojos estaban muy abiertos, pero no podía ver la estufa, la mesa o cualquier otra cosa en la cocina. Muchas veces en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifiesta en una nube. Ver Éxodo 40, 34 y 35, Primera de Reyes 8, versos 10 y 11, Segunda de Crónicas 5, versos 13 y 14. Eso es bíblico. Miré hacia donde debería haber estado el techo, y vi a Jesús parado allí. Mientras estaba atrapado en esa nube de gloria, Jesús pasó 1 hora y media hablando conmigo. Él comenzó su conversación conmigo diciendo: te voy a enseñar sobre el demonio, los demonios y la posesión del demonio. Porque a partir de esta noche, lo que se conoce en mi palabra como discernimiento de espíritus operará en tu vida cuando estés en el espíritu. Jesús dijo: te mostraré exactamente cómo demonios y los espíritus malignos se apoderan de las personas y las dominan y las poseen, incluso los cristianos, si los cristianos se lo permiten. Jesús me habló por algún tiempo sobre el don de discernir los espíritus. Una de las cosas que me dijo fue: ese discernimiento de espíritus es una visión sobrenatural del reino de los espíritus. Luego, todavía envuelto en esa nube de gloria, Jesús me abrió el reino del espíritu y comencé a ver ese reino. Vi a una mujer y Jesús comenzó a narrarme la siguiente escena. Vi esta escena toda en acción a medida que se desarrollaba. Jesús me dijo: por ejemplo, esta mujer era hija mía. Estaba en el ministerio con su esposo y tenía una hermosa voz para cantar. En la visión, reconocí a la mujer, sabía quién era ella. No la conocía personalmente. Sabía que había dejado a su esposo, que era pastor, por otro hombre. De hecho, su ex esposo era este mismo pastor con el que estaba orando en la cocina de la casa parroquial. Verá, a menos que Jesús nos muestre, solo vemos el resultado de las cosas que suceden, no sabemos por qué suceden. Sabía que esta mujer había dejado a su esposo, pero no conocía ninguno de los detalles. Vemos situaciones que suceden en lo natural, pero generalmente no sabemos qué ha ocurrido espiritualmente en el reino espiritual para que sucedan. El Señor me dijo: esta mujer era mi sierva. Su esposo era pastor y ella estaba en el ministerio con él. El diablo vino a ella, y cuando Jesús narró, vi lo que parecía un pequeño diablillo. Casi parecía un pequeño mono. Lo vi venir y sentarse en el hombro de esta mujer y comenzar a susurrarle al oído. El Señor continuó hablando conmigo. Él dijo: este espíritu maligno le susurró a esta mujer: eres una mujer hermosa y te han robado en la vida. Te están engañando. En el mundo podrías tener fama, fortuna y popularidad. No tengo ninguna duda de que con la habilidad para cantar de esta mujer, podría haber sido una cantante excepcional. Pero aquí hay algo que quiero que veas. Aunque la declaración del diablo tenía algo de verdad, en el mundo podrías tener fama, fortuna y popularidad, según Filipenses 4, 8, no estaba en línea con la palabra de Dios. Filipenses 4, 8 declara:
Finalmente, hermanos, todo lo que sea verdadero, lo que sea honesto, lo que sea solo, lo que sea puro, lo que sea encantador, lo que sea de buen informe, si hay alguna virtud, y si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. Lo que el demonio estaba diciendo no se alineaba con las escrituras porque no era cierto, honesto, justo, puro, encantador o de un buen informe. Ciertamente no tenía ninguna virtud. Por lo tanto, no era bíblicamente sonido. Algunas personas se preguntan cómo distinguir la voz de Satanás. Así es como lo haces. Lo que escucha debe alinearse con la palabra. La Biblia nos dice exactamente en qué pensar. Piensa en estas cosas, y la Biblia enumera el tipo de pensamientos en los que debemos pensar. La Biblia es nuestro estándar para nuestra vida de pensamiento. Jesús continuó, esta mujer sabía que era el diablo diciéndole esos pensamientos, así que ella dijo, apártate de mí, Satanás. Y vi a ese pequeño demonio saltar y salir corriendo y dejarla. Jesús todavía narrando, dijo, poco a poco este demonio volvió a ella, se sentó sobre su hombro y comenzó a susurrarle al oído. En este punto, ese espíritu maligno no estaba en su interior, sino en el exterior oprimiendo su mente, intentando acceder a ella a través de su mente. Pero ella todavía tenía autoridad sobre eso porque la Biblia dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, primera de Juan 4:4. Ella pudo haber resistido al diablo porque la Biblia dice que podría. Santiago 4:7. Y no tuvo que hacerlo dar cualquier lugar en sus pensamientos al diablo. Efesios 4:27. Jesús dijo, poco a poco este demonio regresó, se sentó sobre su hombro y dijo, eres una mujer hermosa, pero has sido engañada en la vida. Te han robado en la vida. En el mundo, podrías haber tenido fama, fortuna y popularidad. Pero ella sabía que ese era el demonio, por lo que dijo, apártate de mí, Satanás. Y el demonio la dejó por una temporada. Note que cuando esta mujer ejerció su autoridad legítima sobre el diablo en el nombre de Jesús, ese demonio tuvo que dejarla. Pero después de una temporada regresó nuevamente para tentarla. El hecho de que te hayas resistido a Satanás una vez no significa que no intentará volver otra vez. La Biblia no enseña eso. Mira la tentación de Jesús. La Biblia dice que el diablo dejó a Jesús, por una temporada, Lucas 4, versos del 1 al 13. Y en la visión, vi al diablo regresar con esta mujer cristiana para tentarla nuevamente. Cuando Jesús comenzó a narrar, vi a ese pequeño diablillo venir de nuevo y sentarse en el hombro de esta mujer y susurrarle al oído. Jesús dijo, poco a poco, el espíritu maligno volvió y le susurró al oído. Eres una mujer hermosa, pero has sido engañada en la vida. En el mundo podrías haber tenido fama, fortuna, dinero y popularidad. Jesús explicó que en este punto, esta mujer todavía estaba siendo oprimida por el diablo. Cualquier cristiano puede ser oprimido por un espíritu maligno. Ningún cristiano es inmune a las sugerencias y la opresión de Satanás, pero no tenemos que ceder ante sus sugerencias. Y tenemos autoridad sobre cualquier opresión que intente traer contra nosotros. Entonces Jesús dijo, pero esta vez ella comenzó a pensar los pensamientos de Satanás después de él. Ella comenzó a pensar, soy hermosa, porque le gustaba pensar eso. Y comenzó a pensar, me han engañado en la vida. Esta mujer no mantuvo sus pensamientos en línea con la Biblia. Ella no mantuvo su mente enfocada en Jesús. La Biblia dice, lo mantendrás en perfecta paz, cuya mente está en ti persevera. Isaías 26:3. Pero en lugar de concentrarse en el Señor,
Ella comenzó a pensar y a entretener los pensamientos de Satanás. Era una mujer hermosa, pero llegó a pensar en su belleza en lugar de mantener sus pensamientos centrados en Dios, su palabra y en la voluntad de Dios para su vida. Cuando comenzó a pensar los pensamientos del diablo, se enorgulleció. La Biblia dice, el orgullo antes que la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Proverbios 16, 18. Veamos ahora cómo la sugestión es la herramienta de Satanás. Muchos creyentes se preguntan cómo Satanás puede ganar terreno en sus vidas. El primer lugar donde Satanás comienza a trabajar es en su mente, y una de las armas más grandes y poderosas de Satanás es el arma de la sugestión. Entendiendo la sugestión como un fenómeno en el que una idea o creencia se implanta o refuerza en la mente de una persona a través de la comunicación, lo que puede resultar en cambios de comportamiento o percepciones de acuerdo con la idea sugerida. Después de todo, esa fue el arma que Satanás usó contra Eva en el jardín. Génesis 3, versos del 1 al 7. Eva siguió la sugerencia de Satanás, y ella fue engañada por él. Génesis 3, 13. Una de las principales estrategias de Satanás hoy en día es seducir a la gente, los engaña y engaña con sus sugerencias. Pero no tenemos que caer presas de las sugerencias de Satanás porque la Biblia dice que no debemos darle al diablo ningún lugar en nosotros. Eso significa que no le des ningún lugar en tu vida mental. Si el diablo puede conseguir un lugar en tu vida mental, puede conseguir un lugar en ti. Entonces Jesús me dijo que cuando esta mujer comenzó a pensar los pensamientos de Satanás y seguir las sugerencias de Satanás, se obsesionó con ese tipo de pensamiento. Ella comenzó a gustarle pensar esos pensamientos. Luego, en la visión, la mujer cambió y se volvió transparente, como si su cuerpo estuviera hecho de vidrio. Y pude ver un punto negro en su cabeza tan grande como $1.000. Jesús me explicó, al principio, esta mujer, mi sierva, fue simplemente oprimida por este espíritu maligno desde el exterior. Ella lo reprendió porque como hija mía tenía autoridad sobre el diablo. Se resistió a él varias veces y se fue. Pero la última vez que comenzó a escucharlo y a seguir pensando sus pensamientos y escuchar sus sugerencias, porque le gustaba pensar esos pensamientos. Luego se obsesionó con los pensamientos del diablo. Jesús me dijo, ella se obsesionó con ese tipo de pensamiento, pero aún así no era demasiado tarde. Todavía era mi hija. Sabía qué hacer. Si hubiera querido sacar esos pensamientos de su mente, podría haberlo dicho. Podría haber dicho, me niego a pensar así. Eso es del diablo, y te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús. Pero ella quería pensar esos pensamientos, así que ella continuó pensando así hasta que se obsesionó con ese pensamiento. Es posible que un creyente se obsesione con sus pensamientos del diablo. Pero quiero que entiendas esto, esa mujer podría haber reprendido al diablo en cualquier momento porque tenía autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús, incluso en su vida de pensamiento. Jesús explicó, ella sabía lo que estaba haciendo. Incluso sabía que estaba influenciada con ese tipo de pensamiento. En cualquier momento podría haber dicho, estos pensamientos son del diablo, y me niego a pensar así. Te mando, Satanás, para dejarme. Sal de mí, en el nombre de Jesús, y Satanás la habría obedecido. Pero a ella le gustaba pensar, soy hermosa. Así que continuó pensando, me han engañado. En el mundo podría haber tenido fama, fortuna y popularidad. Jesús explicó, no fue hasta que ella comenzó a escuchar lo que el diablo estaba diciendo y para entretener sus pensamientos que ella comenzó a equivocarse.
Finalmente dejó a su esposo y se casó con otro hombre. Pasó de ese hombre a otro hombre. Luego pasó de ese hombre a otro hombre, hasta que tuvo 5 hombres diferentes y no se casó con ninguno de ellos. Ella solo vivía con ellos. Jesús dijo, todavía no era demasiado tarde. Si ella se hubiera arrepentido y se hubiera vuelto hacia mí y me hubiera preguntado, la habría perdonado. Ella no necesitaba a nadie que pusiera al demonio a la fuga por ella. Ella podría haberlo hecho por ella misma. Jesús no respalda ni aprueba las malas acciones, pero, gracias a Dios, perdona las malas acciones si el creyente lamenta o se arrepiente sinceramente, pide perdón y se arrepiente y se aleja de su pecado. Primera de Juan 1, 9. Además, observe la declaración de Jesús, ella no necesitaba a nadie para poner al diablo a huir de ella. Ella podría haberlo hecho ella misma. No es suficiente tener autoridad en Cristo. Los creyentes necesitan ejercer la autoridad que tienen sobre el diablo antes de que les sirva de nada. Luego, en la visión, vi a un líder de una denominación particular del Evangelio completo ir a un hotel. En la visión estaba parado afuera del hotel. Vi el nombre del hotel. Entonces parecía como si hubiera entrado en el hotel con este ministro del Evangelio completo. Se acercó al escritorio para preguntar si el señor y la señora fulano estaban registrados allí. Ellos eran. Esta mujer fue registrada con un hombre como su esposa. El ministro de esta denominación subió a la puerta de su habitación de hotel, y en la visión, en el espíritu, estaba parado en el pasillo. Vi toda la escena mientras se desarrollaba. El ministro llamó a la puerta. Esta mujer llegó a la puerta casi sin ropa y la abrió. Cuando abrió la puerta, reconoció a este hombre, un líder de la denominación del Evangelio completo. Ella dijo, sé por lo que viniste. El ministro había venido para tratar de restaurarla y orar con ella y llevarla de regreso a Dios y regresar con su esposo. Ella dijo, pero quiero decirte en cuanto a Jesucristo, al infierno con él. Y ella cerró la puerta en la cara del ministro. Jesús me dijo, ya ves, ella ya no me quiere. Ahora, continuó Jesús, si ella hubiera sido demasiado tentada y en un ataque de tentación o en un ataque de pasión y hubiera dicho, no lo quiero, lo habría pasado por alto y la habría perdonado. Pero ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella deliberadamente dijo, no lo quiero a él. Y cuando dijo eso, vi ese gran punto negro en su cabeza, casi tan grande como $0.50, ir de su cabeza hacia abajo dentro de ella, hacia su corazón y hacia su espíritu. Entonces Jesús me dijo, ahora ella se ha poseído con ese demonio. Ese demonio tiene el control de ella ahora, pero solo con su permiso. Pasemos al punto, opresión, influencia y posesión. Usted ve, hay una gran diferencia entre la opresión, la influencia y la posesión. Esta mujer había estado en el ministerio con su esposo durante unos 20 años. Ella no era una bebé cristiana. Al principio estaba oprimida e influenciada, pero cuando negó deliberadamente a Cristo como cristiano maduro, se sintió poseída por ese demonio. Pero fue solo con su permiso que se convirtió en poseída por el demonio. Y en el momento en que ella negó a Cristo, ya no podía ser llamada cristiana. Le dije a Jesús, Señor, ¿por qué me muestras esto? ¿Quieres que le eche ese demonio? Él respondió, no, no puedes echarle el demonio. Nadie puede echarlo porque ella no quiere que se vaya, ella lo quiere. Ningún hombre, ni tú, los ancianos de la iglesia, otros creyentes, ni ningún otro sitio, puede ejercer autoridad sobre el espíritu humano. Cuando estaba en la tierra,
que ejerce la autoridad sobre los malos espíritus, pero no sobre humanos espíritus. Incluso Dios el Padre no hace ejercer autoridad sobre el espíritu humano. Ejercí autoridad sobre los espíritus malignos y los demonios, dijo Jesús. Y los creyentes en la iglesia pueden ejercer autoridad sobre espíritus malignos y demonios. Pero si algún espíritu humano quiere que la condición permanezca como está, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto, se quedará así. Si esta mujer quiere tener este demonio, así será, y no puedes expulsar ese espíritu maligno de ella. Mi palabra dice, el que quiera, que tome el agua de la vida libremente, y elige hoy a quien sirváis. Apocalipsis 22, 17, Josué 24, 15. El hombre tiene libre albedrío para tomar cualquier decisión que desee en la tierra. Dios no anulará la voluntad del hombre. Jesús me explicó que antes de que esta mujer negara a Cristo, si hubiera querido ser libre, podría haber arrojado esos espíritus de su cuerpo o alma en su nombre. Pero ella también podría haber lidiado con el demonio en cualquier momento y haberlo reprendido. Pero debido a que no quería ser libre, no había nada que alguien pudiera hacer para ayudarla. Por supuesto, después de que ella negó a Cristo como cristiano maduro, ya no era posible expulsar ese espíritu maligno de ella. Ella había elegido qué maestro elegiría, y eligió al diablo, Romanos 6, 16. Dios mismo no ejerce autoridad sobre la voluntad de las personas. Si la gente quiere pensar los pensamientos de Satanás y ceder ante él, Dios no anulará su voluntad, y usted tampoco podrá hacerlo. No puedes hacer que la gente piense en línea con la palabra de Dios, y no puedes hacer que la gente quiera lo que Dios tiene para ellos. No puedes hacer que quiera más del Espíritu Santo en lugar de espíritus malignos. Puede enseñar a las personas lo que dice la palabra, y puede alentarlas a creer en la palabra de Dios y seguirla, pero no puede hacer que la gente haga nada. Hablemos un poco acerca del el pecado imperdonable o el llamado pecado de muerte. Cuando le pregunté a Jesús, ¿quieres que ore por esta mujer? Él respondió, no, ni siquiera ores por ella. Ahora eso fue una verdadera sacudida para mí. ¿Alguna vez escuchaste en orar por la gente? Soy un fanático de la palabra. Si alguien me dice algo, no me importa quién sea, quiero verlo en la palabra. Le dije a Jesús, ¿por qué, Señor? Nunca he escuchado algo así. ¿Eso es bíblico? Él respondió, nunca leíste mi palabra. Si alguno ve a su hermano pecar un pecado que no sea de muerte, orará por él, y le dará vida por los que no pecaron hasta la muerte. Un pecado hasta la muerte o pecado de muerte, no digo que orará por ella. Primera de Juan 5, 16. Jesús dijo, hay un pecado de muerte y la palabra dice que no oren por los que lo cometen. No hay forma de que puedas saber si una persona ha pecado el pecado de muerte o no, a menos que Dios te lo haya mostrado por revelación divina. 3 veces diferentes en mi ministerio, el Señor me ha dicho que no ore por cierta persona porque él o ella ha cometido el pecado de muerte. Esta mujer fue la primera persona. Jesús me dijo que no debía orar por esta mujer porque había cometido el pecado imperdonable, el pecado de muerte. Le dije al Señor que aún no estaba satisfecho. Le dije, no aceptaré ningún tipo de visión o experiencia, aunque te esté viendo, Jesús, si lo que dices no puede ser probado por el Nuevo Testamento. No aceptaré una palabra de lo que tú me estás diciendo a menos que puedas darme otra escritura para corroborar que no debo orar por esta mujer. Le recordé lo que su palabra dice, en boca de 2 o 3 testigos, cada palabra puede ser establecido. Mateo 18, 16. Me dio las siguientes escrituras y comenzó a discutirlas conmigo.
Hebreos 6, versos del 4 al 6 declara, verso 4, porque es imposible para aquellos que alguna vez fueron iluminados, y que han probado el regalo del cielo, y que se hicieron participantes del Espíritu Santo, verso 5, y probar la buena palabra de Dios, y los poderes del mundo por venir, verso 6, si se le bancan lejos, renovarlos nuevamente para arrepentimiento, al ver que crucifican para sí mismos al Hijo de Dios nuevamente, y lo avergüenzan abiertamente. Jesús me explicó que antes de que un cristiano pudiera ser culpable de cometer el pecado de muerte, las 5 condiciones mencionadas en esta escritura tendrían que aplicarse a la persona. Primero, dice, porque es imposible para aquellos que alguna vez fueron iluminados. Hebreos 6, 4. Jesús dijo que esto se refería a lo que muchos de nosotros en esos días llamamos quedar bajo convicción. La predicación de la palabra ilumina al pecador. Es como el hijo pródigo cuando volvió en sí, Lucas 15, 17. A través de la predicación de la palabra de Dios, el pecador ve que está perdido. Está iluminado acerca de la verdad de la palabra de Dios y ve su necesidad de un Salvador. En segundo lugar, Hebreos 6, 4 dice, y haya probado el don celestial. Jesús dijo que un hombre convencido aún no ha probado el don celestial, porque Jesús es el don celestial. Jesús citó a Juan 3, 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que, saborear el don celestial, se refiere a la salvación, recibir a Jesucristo como su Salvador. Luego, tercero, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6, 4. Jesús me dijo que eso significa más que nacer de nuevo y familiarizarse con el Espíritu Santo a través de su presencia permanente. Juan 14, versos 16 y 17. Se refiere a ser lleno del Espíritu Santo, haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1, 5, 2, 4. Luego, cuarto, y ha probado la buena palabra de Dios. Hebreos 6, 5. Jesús dijo que esto no puede aplicarse a los bebés cristianos. Ellos no han probado la buena palabra de Dios. Los bebés cristianos todavía están en la leche sincera de la palabra. Primera de Pedro 2, 2 nos dice, como bebés recién nacidos, deseen la leche sincera de la palabra, para que crezcan de ese modo. Otra traducción lo llama, la carne sólida de la palabra de Dios. En otras palabras, los bebés en Cristo no podrían calificar para cometer el pecado imperdonable porque no han probado la carne sólida de la palabra de Dios. Solo están en la leche de la palabra. Solo aquellos que han tenido algún grado de crecimiento espiritual y que comprenden completamente la seriedad de negar a Cristo y tienen experiencia en la carne sólida de la palabra podrían ser culpables de cometer este pecado. Jesús señaló la similitud entre el crecimiento espiritual y el físico. Dijo que los bebés cristianos no pueden ser culpables de cometer el pecado imperdonable porque no serían lo suficientemente maduros como para saber lo que están haciendo. La quinta condición para cometer el pecado imperdonable es que una persona ha probado los poderes del mundo venidero. Hebreos 6, 5. Jesús me explicó qué esto significaba. Dijo que el poder del mundo por venir son dones espirituales. Jesús explicó, los que han probado los poderes del mundo venidero son cristianos maduros que tienen los dones del Espíritu operando en sus vidas o ministerios. Explicó que el bautismo del Espíritu Santo con los dones resultantes es el fervor de nuestra herencia en el mundo venidero. Efesios 1, versos 13 y 14, 2 Corintios 5, 5. Entonces,
Hay 5 requisitos bíblicos que un creyente tendría que cumplir antes de que él o ella pudieran ser culpables de cometer el pecado imperdonable. Puedes ver fácilmente que muy pocos creyentes podrían calificar para ser culpables de cometer este pecado. Jesús dijo a esta mujer en la visión que negó lo hizo calificar para ser capaz de cometer el pecado imperdonable, y explicó por qué. Dijo que esta mujer había sido iluminada, ella sabía que necesitaba un Salvador. Ella había probado el regalo celestial porque había nacido de nuevo. Jesucristo había sido su Salvador por muchos años. Esta mujer también había sido llena del Espíritu Santo y había estado en el ministerio durante muchos años con su esposo. Ella conocía la palabra de Dios. Ella había experimentado suficiente crecimiento espiritual para no ser más un bebé espiritual en la leche de la palabra. Ella había probado la carne sólida de la palabra de Dios. Ella tenía los dones del Espíritu operando en su vida. Por lo tanto, esta mujer cumplió con todas las condiciones de las Escrituras como alguien que podía cometer el pecado imperdonable. Jesús me dijo que la habría perdonado si ella hubiera sido tentada y vencida por el demonio. Me dijo que ella no cometió el pecado hasta la muerte porque se fue con otro hombre. Él le explicó si ella había tenido 100 hombres, pero se había vuelto a él y arrepentido, la habría perdonado. Pero Jesús me dijo que ella tomó la decisión sin ser tentada o vencida, donde deliberadamente dijo que ya no quería a Jesús. Ese es el pecado de muerte, el pecado imperdonable. Es lo que el cristiano maduro hace con Jesús lo que determina si comete o no el pecado hasta la muerte. Si el cristiano maduro niega voluntariamente a Cristo con previsión deliberada, la Biblia llama a eso cometer el pecado imperdonable, que es el pecado de muerte. El pecado de muerte conduce a la muerte espiritual, separación eterna de Dios. Detente y piensa en ello. Una persona se salva al recibir a Jesucristo en su corazón. La única forma en que las personas pueden perder su salvación es por lo que hacen con Jesús. Jesús es el tema central de la salvación. Es por eso que cuando la gente pregunta, ¿puede un cristiano tener un demonio?, necesitan definir qué quieren decir con eso. En realidad, como dije, los cristianos pueden tener lo que quieran porque tienen libre albedrío. Si siguen cediendo al diablo, los cristianos maduros finalmente podrían llegar al punto en que elijan negar a Cristo, como lo hizo esta mujer. Pero entonces ya no serían cristianos porque ya no serían, como Cristo, y se esforzarían por seguir a Jesús. Una vez que el Espíritu de Cristo parte, una persona ya no podría ser llamada cristiana. Y solo en ese punto pueden ser poseídos. Entonces, solo porque esta mujer era cristiana alguna vez, no continuó como cristiana. Ella dejó de ser como Cristo cuando siguió al diablo y negó al Señor Jesucristo. Jesús dijo: si continúas en mi palabra, entonces vosotros sois mis discípulos. Juan 8, 31. Esta mujer no continuó en la palabra de Dios. Ella no quería nada más que ver con Jesús. Déjame decirte algo más aquí. Solo porque las personas afirman ser cristianas, no es señal de que hayan nacido de nuevo. Si no hay evidencia del fruto del Espíritu recreado y nacido de nuevo en sus vidas, me preguntaría seriamente acerca de su experiencia de salvación. Puede poner todas las etiquetas que desee en las personas, pero eso no lo hace así. Por ejemplo, una mujer una vez me dijo que su esposo afirmaba ser cristiano pero que él estaba involucrado en todo tipo de demonios. No mostró ninguna evidencia de ser una nueva criatura en Cristo. Ella quería saber si realmente podía ser cristiano. Le dije, no, él no es cristiano. La palabra cristiano significa como Cristo. Está actuando como Cristo actuaría.
No, ciertamente no lo está. ¿Está siguiendo a Cristo o caminando a la luz de la palabra en alguna forma? No, no lo está. Está siguiendo al diablo, así que no lo llames cristiano. Luego, en la visión, Jesús me dio Hebreos 10, y me explicó más sobre el pecado de muerte. Hebreos 10, versos del 26 al 29 declara, verso 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, pero una cierta búsqueda temerosa de juicio e indignación ardiente, que devorará a los adversarios. Verso 28, el que despreciaba la ley de Moisés murió sin piedad bajo 2 o 3 testigos. Verso 29, de cuánto castigo más duro, supongamos, se le considerará digno, quien tiene Troen bajo el pie al Hijo de Dios, y ha pisoteado la sangre del pacto, con lo cual fue santificado, cosa santa, y ha hecho a pesar del Espíritu de gracia. El versículo 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de eso, hemos recibido el conocimiento de la verdad. Ese pecado no podría referirse simplemente a ningún pecado, ya que si solo se refería a algún pecado, entonces Primera de Juan 1, 9 no sería cierto. Primera de Juan 1, 9 nos promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Por lo tanto, Hebreos 10, 26 está hablando del pecado de rechazar a Cristo. Pablo, quien creo que fue el autor del libro de Hebreos, originalmente estaba escribiendo a cristianos hebreos en este pasaje. Hay un principio en estos versículos para todos los cristianos, por supuesto. Pero en los días del Nuevo Testamento, los cristianos judíos estaban tentados a volver al judaísmo debido a las dificultades de seguir a Cristo. Cuando estos hebreos se convirtieron en cristianos, fueron marginados y separados de sus familias. Se mantuvieron unidos y se ayudaron mutuamente, pero lo estaban pasando mal, no solo financieramente, sino también debido a la gran persecución. Algunos de ellos tuvieron la tentación de volver a su antigua vida de judaísmo, pero para hacerlo habrían tenido que negar que Cristo es el Hijo de Dios. Hebreos 10, 29 dice que el pecado imperdonable es pisotear al Hijo de Dios. En otras palabras, si esos cristianos judíos hubieran vuelto al judaísmo, habrían tenido que negar que Cristo es el Mesías. Si hubieran hecho eso, habrían tenido que negar que Jesús nació de una virgen. Y si hubieran regresado al judaísmo, eso significa que habrían pisoteado la sangre del pacto con el que Jesús fue santificado como algo impío. Hebreos 10, 29. Si Jesús no es el Hijo de Dios, y Él no es el Mesías, entonces su sangre sería como la sangre de cualquier otro ser humano, no sería santa. Negar que Cristo es el Hijo de Dios es el pecado al que se refiere Hebreos 10. Es lo mismo que apartarse de Él, rechazarlo y decir, ya no quiero a Jesús. La Biblia dice que si los creyentes maduros deliberadamente niegan a Cristo, no hay más sacrificio por sus pecados. Después de todo, ¿qué te hizo una nueva criatura para empezar? Estaba recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Creía en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de la muerte y que Él es el Hijo de Dios. Obedeciste la Biblia y creíste en tu corazón y confesaste con tu boca a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos 10, versos 9 y 10. Por lo tanto, el pecado que aborda la Biblia aquí es negar a Cristo, no otro pecado que un cristiano pueda cometer en su vida. Pero una de las áreas donde Satanás ha causado grandes estragos en el cuerpo de Cristo es en esta área del pecado imperdonable. Muchas instituciones mentales de hoy están llenas de personas, incluso creyentes,
que están convencidos por Satanás de que han cometido el pecado imperdonable. Satanás ha usado esta escritura en Hebreos contra personas que no conocen todo el consejo de Dios. Se ha aprovechado de su ignorancia y les ha mentido y los ha mantenido cautivos diciéndoles que han pecado voluntariamente, cometiendo así el pecado imperdonable. A lo largo de los siglos, las personas murieron en la hoguera porque no se retractarían de su creencia en Jesús. Si se hubieran retractado bajo gran coacción, Dios no lo consideraría en contra de ellos. Pero si se retractaban voluntariamente, por supuesto, eso sería diferente. Jesús dijo que esta mujer en la visión también cometió el pecado imperdonable sobre la base de este pasaje aquí en Hebreos 10, versos 26 al 29. Como cristiana madura, entendiendo completamente lo que estaba haciendo, pisoteó intencionalmente a Jesucristo y calificó su sangre de algo impío, verso 29. Por lo tanto, no hubo más sacrificio por su pecado. El diablo trata de hacer creer a los creyentes que han cometido el pecado imperdonable o pecado de muerte. A lo largo de los años, he tenido personas que me hablaron y pensaron que cometieron este pecado de muerte. Les pregunté, ¿han pisoteado la sangre de Jesús y han dicho que él era solo un hombre, no el Hijo de Dios? ¿Han dicho que Jesús no nació de una virgen? ¿Han dicho que su sangre no es santa, y que es lo mismo que la sangre de cualquier otro hombre? ¿Has rechazado completamente a Jesús? A cada una de esas preguntas, todos respondieron, no, por supuesto que no. Ese versículo no se aplica a ti entonces, respondí. La gente necesita entender bíblicamente sobre el pecado imperdonable para que el diablo no pueda aprovecharse de ellos. A menos que un cristiano maduro que cumpla con los 5 requisitos en Hebreos 6 voluntariamente diga, Jesús no es el Hijo de Dios, o no quiero a Jesús, no ha cometido este pecado. Los bebés cristianos no pueden cometer ese pecado al hacer esa declaración en un ataque de ira o rabia o en un ataque de pasión. En este versículo, la Biblia se refiere a una decisión voluntaria y consciente. No importa lo que hayan hecho los cristianos o cuán lejos se hayan alejado de Dios, incluso si han dicho algunas cosas en contra de Jesús en un momento de ira, Él no los sostendrá en contra de ellos si se arrepienten y le confiesan su pecado y se alejan de las malas acciones. Eso no es condonar el pecado porque el pecado está mal. Pero hay una provisión para los creyentes cuando pecan y la extrañan. Primera de Juan 1, 9. Es por eso que si sales de la comunión con Dios, debes volver a la comunión lo más rápido que puedas. Sales al territorio del diablo, y es peligroso porque el diablo está para destruir tu vida. Juan 10, 10. En realidad, el pecado de rechazar a Jesús puede suceder de dos maneras. Las personas pueden escuchar el Evangelio predicado y rechazar a Jesús y seguir rechazándolo. Después de un tiempo, el Espíritu Santo ya no tratará con ellos acerca de recibir a Jesús como su Salvador. Génesis 6, 3, y esas personas pasarán la eternidad en el infierno cuando mueran. La otra forma en que las personas pueden rechazar a Jesús es si los creyentes maduros lo rechazan voluntaria y deliberadamente. Le pregunté al Señor qué pasaría con esta mujer. Dijo que pasaría la eternidad en el lago de fuego y azufre. En esa visión la vi bajar a ese lugar, y escuché sus terribles gritos. Conocí a otra persona que cometió el pecado imperdonable. El Espíritu Santo trató con él durante un largo periodo de tiempo, pero él siguió rechazando los tratos del Espíritu Santo. Él nunca cedería ante Dios. Yo personalmente hablé con él más de una vez sobre Dios. Él mismo me dijo que había nacido de nuevo y que Dios lo había llamado a predicar, pero que no estaba dispuesto a predicar. Finalmente, él se alejó del Señor y dejó de ir a la iglesia y se metió en el pecado.
Hablé con él sobre el Señor y traté de llevarlo de regreso a Dios. En ese momento, estaba viviendo en un pecado profundo, haciendo casi cualquier cosa que puedas mencionar. Cuando hablaba con él sobre el Señor, lloraba, temblaba y temblaba bajo convicción. Seguí orando por él y hablando con él en diferentes ocasiones durante un periodo de 15 años, tratando de llevarlo de regreso al Señor. La última vez que hablé con este hombre, dijo, sé que todo lo que dices es verdad, está bien. Pero no voy a hacer nada al respecto. Luego agregó, pero no te rindas conmigo. Sigue orando por mí. Así que seguí orando por él. Recuerdo una noche en particular, estaba de rodillas orando por él en la noche, y el Señor me habló. Él dijo, levántate de allí. Fue tan real que me sorprendió. Entonces me levanté. El Señor dijo, no ores por él. Pero, Señor, le dije, me dijo que te conocía cuando era un adolescente. Dijo que lo llamaste a predicar. Por eso estoy orando para que vuelva a tener comunión contigo y vuelva a ti. Como el hijo pródigo de antaño. El Señor respondió, no, no ores más por él. ¿Me estás diciendo que no ore más por él? Yo pregunté. Pero él todavía está aquí en esta vida. Todavía hay esperanza para él. No, dijo el Señor, nunca será salvo. Morirá e irá al infierno. Eso me sorprendió. Le dije, Señor, no entiendo eso. Jesús me dijo, ¿alguna vez leíste en el Antiguo Testamento sobre Efraín? ¿No sabes que finalmente dije, deja en paz a Efraín? Simplemente no lo molestes más. Déjalo en paz. ¿Por qué dije eso? Porque Efraín se unió a sus ídolos. Oseas 4:17. Entonces dejas a este hombre solo. Usted ve, en un sentido espiritual, este hombre se unió rápido a sus ídolos. Había abierto la puerta al diablo, y el Señor sabía que nunca se arrepentiría. Nunca oré por él después de eso. Simplemente no pude. Otros lo hicieron, pero el Señor me dijo que no lo hiciera y el hombre murió a una edad temprana. Tenía unos 54 años cuando murió. Le pregunté a sus familiares cómo murió. Dijeron que murió maldiciendo a Dios, pero en un momento, él era un creyente. ¿No es eso terrible? Pero eso puede suceder cuando abres una puerta al diablo y persistes en el pecado y nunca te apartas de él y te arrepientes. ¿Era esa la voluntad de Dios? Por supuesto no. Pero, ya ves, es peligroso estar en el territorio de Satanás. El diablo puede engañar a las personas, y es posible que puedan venir al lugar donde deliberadamente no quieren tener nada que ver con Dios. Es peligroso escuchar las mentiras del diablo y salir de la comunión con Dios y entrar en pecado. Y es posible que los creyentes, si están en el territorio de Satanás, no quieran fría y deliberadamente nada más que ver con Dios. Pero debes darte cuenta de que hay una gran diferencia entre los creyentes que desean caminar con Dios, pero que ocasionalmente tropiezan y caen, pero no tienen la intención de hacerlo, y aquellos creyentes que persisten deliberadamente en hacer lo malo y se alejan intencionalmente de Dios. Y negarlo. Ahora veamos un ejemplo verídico que pude ver y lo denominé, la última oportunidad. Estaba celebrando reuniones en el oeste de Texas en 1945. Uno de los miembros de la junta me dijo, hermano Hagin, quiero hacerle una pregunta. Luego explicó que un pastor anterior había construido originalmente esa iglesia y lo había pastoreado durante unos 30 años en este pueblo de unas 15,000 personas.
pero había dejado a su esposa y se había casado con otra mujer en ese pequeño pueblo. Él solo vivía con ella, él alguna vez se casó con ella. Cuando llegué a predicar en esta iglesia, habían pasado varios años desde que este pastor se había escapado con esta otra mujer. Todos los años desde que ese pastor había dejado la iglesia, un nuevo pastor venía a la iglesia pero solo se quedaba aproximadamente un año y se iba. La iglesia estaba tratando de vivir con la mala reputación que tenía debido al primer pastor que había huido con esa mujer. Él todavía vivía en el mismo pueblo que ella, y dirigía una sala de juego e hizo otras cosas que no estaban bien. Había traído reproches a esa iglesia por la forma en que vivía. De todos modos, este miembro de la junta me dijo, hermano Hagin, hace unas 3 semanas un domingo por la mañana, este ex pastor de repente se presentó al servicio del domingo por la mañana. Una de las mujeres en la iglesia pronunció un discurso en lenguas, y el ex pastor se levantó y lo interpretó. ¿Podría ser eso correcto? ¿Podría haber sido Dios? Bueno, le dije, en primer lugar, ¿alguna vez has leído en el Antiguo Testamento que cuando Saúl fue reincidido y alejado de Dios, se metió con algunos de los profetas y el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a profetizar? Ver 1 Samuel capítulo 19. La Biblia dice que los dones y el llamado de Dios no tienen arrepentimiento o son irrevocables. Romanos 11, 29. Pero eso no significa que Dios haya perdonado el pecado de Saúl. Entonces, antes de que pueda juzgar si la interpretación fue de Dios o no, dime cuál fue el mensaje. El miembro de la junta dijo, bueno, todos estábamos tan sorprendidos que no recuerdo la primera parte, pero terminó con, esta es tu última llamada. Te estoy dando tu última oportunidad. Cuando ocurrió este incidente, habían pasado unos 3 años desde que este ex pastor había estado en comunión con Dios. El miembro de la junta me dijo, cuando ese antiguo pastor terminó la interpretación, gritó en voz alta, quiero que todos sepan que, en lo que respecta a Jesucristo, al infierno con él, y se dio la vuelta y salió del edificio. El miembro de la junta dijo, cuando el ex pastor interpretó ese mensaje diciendo, esta es su última llamada, su última oportunidad, ¿cree que fue la interpretación correcta? Le dije, sí, ese era Dios. Dios estaba hablando con este hombre sobrenaturalmente. El hombre estaba hablando por su espíritu lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Esa interpretación no era un mensaje para el cuerpo de la iglesia, Dios está hablando solo para él. Y recibió el mensaje. Dios en su misericordia le dio una última oportunidad para arrepentirse y apartarse de su pecado, pero el hombre lo rechazó. Interpretó correctamente lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, e hizo su decisión de rechazar a Cristo, voluntaria y deliberadamente. Eso es triste, pero puede suceder. Hay una lección que aprender aquí. Recuerde, en esta visión, el Señor comenzó su conversación conmigo diciendo, le mostraré cómo el diablo se apodera de las personas, incluso de los creyentes, si se lo permiten. Verás, estás en terreno peligroso si comienzas a escuchar lo que el diablo está alimentando tu mente y comienzas a pensar sus pensamientos y seguir sus sugerencias. Al pensar mal, puedes abrir una puerta al diablo. Si abres la puerta al diablo, no pasará mucho tiempo antes de que intente controlar tu mente y te obsesionarás con sus pensamientos. Los creyentes no deben darle lugar al diablo en su vida pensada. La Biblia dice, ni des lugar al diablo, Efesios 4, 27. Eso significa que el diablo no puede ponerse en contacto con los creyentes a menos que lo dé. Sin embargo, pueden darle permiso. Pero los creyentes no tienen que dejar que Satanás domine su pensamiento porque tenemos autoridad sobre él en el nombre de Jesús.
Satanás no es nuestro Señor, y no tenemos que dejar que domine sobre nosotros, incluso en nuestra vida mental. Los cristianos tienen una voluntad propia que Dios nunca viola. Pero Satanás tampoco puede violar la voluntad de una persona. Los creyentes no necesitan ceder ante el diablo. Dios ha equipado y capacitado al cuerpo de Cristo para que sea fuerte en el Señor al pensar los pensamientos de Dios después de Él. No tenemos que caer presas del diablo y sus pensamientos porque Él no es nuestro Señor, Jesús lo es. Tenemos victoria sobre Satanás, pero no solo debemos ejercer la autoridad que tenemos en Cristo, también debemos mantener la puerta de nuestras mentes cerrada al diablo al pensar en línea con la palabra de Dios. Así es como no le damos acceso a Satanás y nos mantenemos firmes como miembros de la Iglesia triunfante. Gracias por escuchar esta enseñanza. Te invitamos a que te suscribas si no lo has hecho y que compartas el video. Dale like y pulsa la campanita para avisarte cuando subamos el capítulo 6 denominado Cómo lidiar con espíritus malignos. Del libro La Iglesia Triunfante. Dios te continúe bendiciendo.